casan. Vamos, empezamos. Entonces empezamos desde donde empezamos. Es decir, volvemos al primer video que hicimos, donde lo que teníamos era un primer circulito que representaba ¿qué? El todo. No, este primer circulito representaba la obra. ¿Qué ha pasado? Hemos entrado al retorno. ¿Cuáles son las partes del retorno? Guayusca, por favor, grábame, por favor. ¿Cuáles son las partes del retorno? ¿Cuáles son las partes del retorno? No, pero solo dime así. ¿Las partes del retorno cuáles son? ¿Manjas? Las partes del retorno son... Caramba. ¿Cuáles son las partes del retorno? La primera Un parte... maestro tiene que saber. Y yo lo sé, Dignos. Ahí va, miren, la primera parte del retorno es la decisión del retorno. La segunda, decido si retornar o no. Voy a ir del mundo espiritual al mundo material. La segunda parte del retorno es la huida mágica. Uy, así corro, para correr. Luego viene el rescate del mundo exterior. Me rescatan del mundo espiritual. Salir del mundo espiritual es muy difícil porque estás en el mundo de tus ideas. Es muy difícil. Luego de eso viene el cruce del primer umbral. ¿Me entiendes? ¿Qué es el cruce del primer umbral? El umbral del retorno. Porque eso ¿Qué es sería el mejor. retorno? Recuerda que están retornando del mundo espiritual al mundo material, al mundo del devenir, donde ellos deben de iluminar con su luz el mundo del devenir, porque han logrado la reconciliación con el Padre y con la Madre. Van a cruzar el umbral del retorno y lo que vas a tener luego es el equilibrio de los dos mundos. Hemos entendido desde una visión postestructuralista la cuestión de el círculo del significado y la cadena de significantes, pero lo entendemos también metafísicamente como la voluntad y el espíritu. Por favor, hija, estoy acá, por favor. Ya, pero acá mirándome, pues, estás en otra. Te estoy diciendo a ti, a ti, a ti. Y entonces, la voluntad y el espíritu, eso es lo que tenemos. Venimos del espíritu a la voluntad de la cadena de significantes y luego, si logramos el equilibrio en los dos mundos, tenemos libertad para vivir. Y ahí acaba el mito. Pero ¿qué ha pasado? Cuando yo he cruzado el umbral de retorno, lo que encuentro es que el contexto es totalmente distinto. Ustedes saben en qué mundo están, ¿no es cierto? No. Muy bien, están en el mundo postindustrial. Así que como... no. Sí, pero le estoy diciendo pues dónde están. Así como antes estaban en el mundo industrial, o antes estábamos... Maestro escucha a sus alumnos. Y te estoy escuchando. En el mundo industrial habían unos relatos en competencia, que eran el fascismo, el liberalismo, el comunismo y también el anarquismo, para hacer una sociedad industrial. Ahora, en el mundo postindustrial hay relatos imaginarios en competencia para hacer el mundo postindustrial. Eso es lo que tenemos ahora. Entonces están entrando en un mundo totalmente distinto y tienen que aprender los significantes para representar. Por eso estamos entrando al tercer número, el número de la representación. Ya hemos hecho la experiencia cero, representación. Ya hemos hecho el rito, el número 1, ya hemos hecho el mito, hemos explicado en líneas generales y ahora nos toca explicar la representación. Porque cuando ustedes se encuentran con el mundo ha cambiado. Por ejemplo, si yo estoy en el espíritu y salgo a una sociedad de cazadores y recolectores, ¿cuál es el significante que prima? Muy bien, la palabra oral. Es decir, yo voy a tener que narrarles cuentos en el fuego de la fogata. Si yo salgo, si yo salgo en la época del Renacimiento, en la Italia de los Medici, ¿cuál es el significante que prima? La pintura, el Renacimiento, la pintura, la escultura, el significante que prima.
Si yo entro a la sociedad industrial, ¿cuál es el significante que prima? De pronto primaría el cine. ¿Entiendes? Si yo entro a la época isabelina, en Inglaterra, ¿cuál es el significante que prima? De pronto el teatro. ¿Entiendes? El teatro y, bueno, y el gran teatro de Shakespeare. Entonces yo tengo que aprender el significante. Y ahora toca aprender el significante de este mundo globalizado postindustrial. ¿Y cuál es el significante que prima en este mundo postindustrializado? Esta poshumanidad, como yo lo entiendo, porque estamos yendo a este proceso de poshumanidad donde ya no es la historia humana la que está en juego, sino es una metahistoria. Y en esta metahistoria está en juego ser humanos con conciencia o dejar todo en manos del algoritmo. Eso es lo que está en juego. ¿Y cuál es entonces el significante que prima? ¿Cuál es el significante que prima? ¿Cuál es el significante que prima en la sociedad de la información? Tú sabes. Y las inteligencias artificiales. Esos son los que priman. Los programas de inteligencia, las aplicaciones y demás. ¿Cómo enfrentarse a eso? Que ya se está acabando. ¿Qué? Claro, el algoritmo es lo que prima. Claro, eso es lo que está primando. Si no hablas más fuerte no te escucho. Entonces lo que tenemos es, otra vez volvemos a la representación y tenemos el primer círculo. El círculo de la obra. Dentro de la obra tenemos que lograr, así como lo logra Shakespeare en Una noche de verano, así como lo logra Pedro Calderón de la Barca, así también como se logra en el Quijote, así también como se logra en un montón de obras, el teatro dentro del teatro. No. La obra dentro de la obra. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, vamos. Tenemos la obra y tenemos la obra dentro de la obra que nos permite reflejar. Y la estrategia luego es ir al otro círculo a ver el círculo cultural del significante. ¿Me entiendes? Porque acá lo que va a primar es la cadena de significantes. Entonces tenemos que estudiar la semiótica. Y eso es lo que vamos a hacer para estudiar este número. Nos han acompañado varios autores para estudiar el rito. ¿A quién hemos usado? Chacho, si estás viendo esto... ¿A quién hemos usado para estudiar el rito? A mi papá. ¿A quién hemos usado para estudiar el rito? A Thomas T. Althusser, con lo sagrado y lo profano. ¿A quién hemos estudiado para estudiar el mito? Thomas T. Althusser está estudiando a Mircea Eliade. Realmente estamos estudiando a Mircea Eliade, confrontándolo. Y nos quedamos con el paradigma de Platón en lo sagrado y de Nietzsche en lo profano. Y para estudiar el mito hemos tenido que ver a nuestro amigo Carl Gustav Jung y a nuestro amigo Joseph Campbell. Y para estudiar la representación vamos a tener que estudiar, para estudiar este círculo, a nuestro amigo Peirce, a nuestro amigo Saussure, a nuestro amigo, que ahorita no me olvido el nombre de lo que propone lo connotativo y notativo, y a muchos más teóricos sobre la semiótica. Y luego tenemos el círculo que tenemos que estudiar muy bien, porque este es el círculo del significante, el círculo cultural. Esta es la obra dentro de la obra, y tenemos que estudiar la realidad virtual. Y acá viene la cuestión, ¿no? Porque debería de haber un círculo acá que sería la realidad sociopolítica. ¿Entiendes? Para estudiar realmente esto, podríamos decir socioeconómica política, ¿no? Pero acá viene el cuestionamiento. ¿Esto engloba esto o esto engloba esto? Porque cada vez esta realidad virtual sale y más bien engloba esto. Y está englobando esto a la realidad virtual, lo cual la hace muy poderosa. Y para salir de esta realidad virtual tenemos que tratar de entender la realidad física y lo real espiritual, metafísico. Y tenemos que lograr la representación. Lo primero que tendríamos que representar es el espacio-tiempo.
y entender cómo representamos el espacio-tiempo en esta obra, dentro de la obra, en las cadenas de significantes, cómo se está representando el espacio-tiempo en la realidad social política, en la realidad virtual, cómo se representa físicamente desde la ciencia el espacio-tiempo y cómo se representa espiritualmente desde una metafísica del espacio-tiempo. Esto es lo que tenemos que hacer para hacer el tercer número de la representación. Y estamos entrando en la última fase. Solamente vamos a llegar hasta la representación porque no alcanza más el tiempo y mis hijos ya están bastante cansados. ¿No es cierto? Sí, aburridos. Muy bien, ella habla fuerte. Gracias. Buen día.